Jesús se desvanece el poder del enemigo. Yo sé que cuando nosotros administramos la sangre de Cristo Jesús, si algo se tiene que romper es el poder del enemigo. Siempre va a estar contigo mientras tú pongas tus ojos en Él y le digas a Él: si me llamaste, tú me vas a proteger. En Él. Si nos soltamos de la mano de Dios, lo llegamos a negar a Él. Caemos en la negación, lo negamos definitivamente. Entonces el día jueves yo di un tema con respecto a no te sueltes de la mano de Dios ni lo niegues. Y vi cómo, hermanos, fue la primera parte, voy a la segunda ahora. La negación de Pedro, Pedro negó a Jesús. Ahora voy a hablar de la restauración de Pedro. Voy a hablar de la restauración de Pedro, porque no solamente que tenemos que quedar con la negación de Pedro, porque si no le veríamos un lado nada más negativo. Pero veamos el lado positivo ahora de la restauración de Pedro. Es importante, es bien interesante esto, porque, hermanos, humanamente se cometen errores, pero media vez nosotros estemos dispuestos a arrepentirnos de nuestros errores, Dios extiende su misericordia sobre nosotros. Entonces ahí usted empieza un mover nuevo, empieza una bendición nueva, empieza a agarrarse más de la mano del Señor, y de sus experiencias usted aprendió que toda divagación o toda negación que le hagamos al Señor trae sus consecuencias. Así es de que yo quiero hablar ahora de la restauración de Pedro. La restauración de Pedro. Pedro verdaderamente es un hombre. A mí me sorprende Pedro, a pesar de que tenía sus deficiencias ahí, tenía sus debilidades. Pedro era un hombre con debilidades tremendamente fuertes, pero se arrepentía. Y hoy quiero ir a la palabra del Señor, a Mateo capítulo 26. Vamos a ir a la segunda parte. Ahora hablaremos de la restauración de Pedro, y vamos a abordar el libro de el Evangelio según Mateo capítulo 26 y su versículo 75. Cuando lo tenga, diga amén. Es bueno que usted ponga atención, que usted pueda anotar puntos muy importantes, porque esto le va a servir. De repente Dios lo levanta como un evangelista, como un predicador. Ya usted ya sabe, hermano, cómo manejar la palabra de Dios, como el apóstol Pablo le dijo a Timoteo que tenía que manejar bien la palabra de Dios. Entonces miremos lo que dice la palabra del Señor en Mateo, el Evangelio según Mateo 26, 75. Si lo tiene, por favor, vamos a darle la reverencia de vida al Señor, ya que Él está aquí presente. Dice así la palabra del Señor. Dice: entonces Pedro se acordó de las palabras de Jesús que le había dicho: antes que cante el gallo, me negarás 3 veces. ¿Y qué dice? Ese es el genuino arrepentimiento. Padre, en el nombre de Jesús, gracias por tu santa y divina palabra, precioso Rey de gloria, Rey del cielo. Nos muestras a través de ella, Padre, qué es lo que debemos de hacer cuando cometemos un error, cuando cometemos una falta delante de ti, Dios mío. Padre santo, tú no quieres que rasguemos nuestra vestidura, sino nuestro corazón, Padre. Y Pedro lo hizo. Padre santo, Pedro lloró. Pedro, Padre santo, lloró amargamente, Dios mío. Nos muestra, Señor, el sincero arrepentimiento que salió de lo más profundo de su corazón. Padre santo, muévete en nosotros, ayúdanos, edifícanos, y asimismo guarda nuestro corazón de
toda tentación, Padre. Aleja toda sombra oscura, Padre, que quiera atacarnos, que quiera llegar, Señor, a quitarnos la paz, el gozo. Aléjala de nuestra mente, Señor, de nuestro corazón, y para declarar victoria, Padre, y ser libres en el nombre de Jesús. Gracias, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén y amén. ¿Puede sentarse, por favor? Ayer no teníamos pantalla, ahora sí va a tener la doble bendición de verlo en su Biblia y verlo aquí en la pantalla, el pasaje. Voy a hablar algunos puntos muy importantes aquí, como por ejemplo cuando nosotros meditamos en la palabra misma trae, hermanos, más que todo respuestas, y la misma palabra nosotros, hermanos, nos advierte las cosas que van a pasar más adelante. Entonces yo quiero preguntarle a usted algo, 3 cosas muy importantes, las cuales Pedro no supo valorar. Usted creo que las anotó. Es bueno porque de repente de repente alguien viene a predicarle a usted y viene al otro día a predicarle y le hace una pregunta de lo que le predicó el día anterior. Usted va a estar consciente de lo que le va a responder al predicador, porque usted lo anotó. Usted tuvo toda la libertad de poder, hermano, escribir los pasajes. Y 3 cosas que me llama la atención de lo que el apóstol Pedro hizo. Por ejemplo, 3 cosas. Una, ¿qué fue lo que provocó, hermano, la caída de Pedro? ¿Cómo? Exacto, la autoconfianza en él mismo. La segunda, el temor al hombre. Y la tercera, usted va a ver algo también ahí. La tercera es, ¿sabe usted? La tercera es de que no veló, pero falta una, son 4. No oró. Exacto. No puso atención a la advertencia. Entonces ahí tenemos 4 cosas que Pedro ignoró, y eso definitivamente humanamente nos puede pasar a nosotros, porque Jesús, óigame bien, Dios cuando nos da su palabra siempre, o más bien dicho, lo voy a poner de esta manera: cuando algo nos pasa en la vida, en nuestro caminar con Dios, cuando algo sucede, cuando algo pasa, no pasa sin advertencia. Ya Dios nos los ha advertido antes. Dios ya nos ha dado una palabra antes. Hermano, si pasamos algo más después, ya hemos obtenido una palabra antes. ¿Para qué? Para que nosotros soportemos cualquier cosa que quiera venir a estorbar nuestras vidas. Como por ejemplo, a Pedro le advirtieron, pero él pasó por alto la advertencia. Nosotros se nos advierte las cosas que vamos a pasar, como por ejemplo, usted sabe lo que dice en Apocalipsis capítulo 3, si no me equivoco, 3:10, si no me equivoco, donde dice que el diablo va a echar a algunos de vosotros en la cárcel. ¿Para qué? Para ser probados por 10 días. Entonces hay una advertencia que nos da ahí, que va a suceder algo. No está hablando en el presente ni se está refiriendo al pasado, se está refiriendo a algo que va a suceder en el futuro. Cuando se habla hay un enemigo aquí, al que lo ponen por delante para llevar a cabo el ataque sobre los creyentes, es el diablo. Y el diablo tiene una cárcel. Entonces, con anticipación, Dios nos muestra las cosas que vamos a atravesar. Como por ejemplo, alguno de ustedes posiblemente esté pasando por una prueba en su vida. Haga de cuenta que ya Dios ya le dio la advertencia. Como por ejemplo, alguien que está padeciendo de un temor. Alguien que está, por ejemplo, padeciendo de un temor que vaya a pasar algo en el futuro. Ya Dios ya se lo advirtió en Isaías 41:10.
Y Dios le dijo a usted: no temas, porque yo estoy contigo. Es una advertencia con promesa de Dios que su presencia va a estar ahí en medio de cualquier cosa que usted esté pasando. Como por ejemplo, también hay otra cosa muy importante. Los sufrimientos de la vida son inevitables. Los sufrimientos y ataques de la vida, una cosa es sufrimientos cuando nosotros sufrimos. El sufrimiento trae una bendición más adelante de parte del Señor. Las tentaciones son las que pone el diablo muchas veces para que nosotros caigamos de la gracia. Los ataques, como por ejemplo aflicciones, como por ejemplo nosotros estamos expuestos a pasar por diferentes crisis en la vida, pero ya Dios ya lo advirtió. En Juan capítulo, 16, en sus últimos versículos, o en su último versículo, Juan 16, en su último versículo dice que nosotros vamos a ser afligidos. Dice que estamos en el mundo y vamos a ser, acechados, vamos a tener aflicciones. Dice el Señor Jesús: en el mundo ustedes tendrán aflicciones. Ya lo advirtió. En el mundo tendrán aflicciones, pero confíen en mí, yo he vencido al mundo. Hay una promesa de victoria ahí sobre nosotros. Confíen en mí. Entonces, ¿dónde tenía su confianza el salmista? En Dios. ¿Dónde tenemos que tener nuestra confianza nosotros? En Dios. Por ejemplo, Él dijo claramente, hermano, qué tremendo es de que cuando se nos predica un evangelio, que todo va a estar bien en la vida, que nada nos va a pasar, que, hermano, vamos a caminar bien en la vida y usted no va a pasar ninguna prueba, ninguna lucha, ningún conflicto, ninguna acechanza. Más que todo lo engañaron. Porque en el mundo el mismo Señor Jesucristo dijo que vamos a tener aflicciones, pero Él dijo: confíen en mí. Confíen en mí. Otra de las cosas muy importantes también que nosotros debemos de entender es: estamos expuestos nosotros a pasar crisis financieras. Estamos expuestos a pasar, hermano, por tribulaciones, por escasez de nuestros alimentos o financieras, o escasez de nuestro pan. Estamos expuestos a pasar todo eso. Pero el Salmo 23, hay una promesa de parte del Señor: Jehová es mi pastor y nada me faltará. Pero sigamos adelante. Yo estoy hablando de la restauración de Pedro, pero al mismo tiempo le estoy diciendo las cosas que nosotros tenemos que pasar como pruebas de la vida. Pero una de las cosas muy importantes que vemos aquí es una prueba tremendamente fuerte que vino sobre Pedro y le fue imposible pasarla. Vimos el día jueves que Pedro cayó, Pedro negó a Jesús con juramento, lo negó. Y ahora nosotros vemos que Pedro está a punto de levantarse. Pedro está a punto de ser restaurado. Por eso en el versículo que leímos, el 75, Mateo 26, 75 dice: entonces Pedro, ahí se enfoca, entonces, hay un entonces, y ese entonces va dirigido a Pedro. Entonces Pedro se acordó. Es importante, hermanos, cuando estamos pasando por luchas, por pruebas, acordarnos. Diga conmigo: me tengo que acordar. ¿De qué usted se tiene que acordar? De lo que Dios le ha dicho, le ha advertido a través de su palabra, que sobre usted hay promesas. Entonces, dice, entonces Pedro, ahí está. Es importante acordarnos nosotros cuando estemos pasando por diferentes pruebas que nos quieren llevar a negar al Señor Jesucristo. Ahí viene la conciencia a redarguirnos y a entender lo que Cristo nos ha dicho a través de su palabra, porque dice que Pedro se acordó de las palabras. Usted no se va a acordar de los problemas que está pasando actualmente, no se va a acordar de los problemas que esté pasando en el presente.
presente o en ese mismo momento cuando usted está sufriendo, usted se va a acordar de lo que la palabra dice. Por ejemplo, si su problema va a ser un ataque personal a sus finanzas, usted tiene que acordarse de la palabra que el Señor dijo: Jehová es mi pastor y nada me faltará. Entonces Pedro se acordó de la palabra de Jesús. ¿De qué se tiene que acordar usted cuando vengan ataques a su vida? Usted se tiene que acordar de lo que Dios dice en su palabra para su vida, para mi vida. Pedro se acordó de las palabras de Jesús que le había dicho. ¿Qué le dijo Jesús? Antes. Es una prueba. Es una prueba directa, dura, difícil. No la aguantó Pedro. Antes que el gallo cante, me negarás 3 veces. Pero fíjese que ahí viene, usted fíjese, ahí viene una introducción de restauración. Ahí donde comienza la restauración. Lo más importante es de que si le fallamos al Señor, tenemos una oportunidad más de parte de Él. Y la oportunidad nosotros la debemos de aprovechar al máximo y arrepentirnos de todo corazón. Ahí está el perdón de Dios. Como por ejemplo dice que Pedro saliendo fue y lloró amargamente. Es totalmente lo contrario a lo que Judas hizo. Judas lloró. Judas se arrepintió, pero su arrepentimiento no fue, hermano, para bien, sino para mal. Porque el mismo Judas se arrepintió. Estoy metiendo un poquito esto aquí. El mismo Judas se arrepintió y lloró, pero su arrepentimiento fue para muerte. Pero Pedro no. Pedro lloró amargamente. Ahora, Pedro fue restaurado a través de la mirada de Jesús. Pedro fue restaurado por la mirada de Jesús. ¿Qué dice el versículo 61? Ahí donde mismo está, Lucas 22, 61. Ahí pásese a Lucas, por favor. Miremos el inicio de la restauración de Pedro nació de él mismo. Pedro lloró amargamente. Ahí comenzó a abrir su corazón. Ahí comenzó. No hay cosa más linda de reconocer los errores y faltas cometidas en contra de la voluntad de Dios y arrepentirnos. Por eso mire usted, aquí comenzó a entrar la misericordia de Dios. Pedro fue restaurado por la mirada del Señor. Lucas 22, 61, ¿qué es lo que dice? Ayúdeme. Amén. Bueno, ¿qué dice todos juntos ahora? 61. Ahí deténganse. ¿Qué hizo el Señor? Ah, qué lindo, ¿verdad? Cuando el Señor nos mira, cuando nosotros nos arrepentimos y lloramos nosotros con todo nuestro corazón, ahí está la mirada del Señor. Ahí comienza nuestra restauración. Gracias por lo que usted ha leído. Y usted comenzó a leer. Entonces, vuelto el Señor, miró a Pedro. Y esto es, Pedro fue restaurado por la mirada del Señor. Qué bonito que en ese mismo momento, cuando nosotros, hermanos, estamos arrepintiéndonos de nuestras fallas, de nuestros errores, y nos arrepintamos genuinamente, la mirada del Señor va a estar ahí. ¿Por qué? Porque el que se arrepiente genuinamente, hermano, es una persona que se está humillando al Señor. El que se arrepiente genuinamente y reconoce sus errores es el humilde.
Dios no va a voltear su mirada sobre un orgulloso que dice yo estoy bien. El Señor va a voltear a ver a aquel que se arrepiente y viene con humildad reconociendo sus faltas. A él va a mirar el Señor para restaurarlo. Entonces Pedro fue restaurado por la mirada del Señor Jesús. ¿Por qué? Porque Pedro se humilló. Porque dice la palabra que Dios dice que ve de cerca a los humildes, mas al soberbio y orgulloso lo ve. Al menos lo ve, pero lo ve de lejos, pero no para restaurarlo. Entonces podemos ver aquí que Pedro, la primera introducción de su restauración fue, o sea, salió de él mismo. Pedro lloró amargamente y ahorita vemos lo que confortó o lo que afirmó su restauración de Pedro fue la mirada del Señor Jesús, y lo vio en Lucas 22:61. Ese es el primer punto. Primer punto es, Pedro fue restaurado por la mirada del Señor. Segundo punto. Hoy solamente quiero enseñar estos puntos básicos que lo que trae nuestra bendición o restauración del Señor hacia nosotros. Segundo punto, Pedro fue restaurado por la intercesión de Jesús. ¿Cómo fue restaurado Pedro? Por la intercesión de Jesús. Jesús intercedió por Pedro. Pedro fue restaurado anticipadamente. Pedro fue restaurado hermano, porque cuando ya Pedro cometió el error, ya no le iba a costar recibir la misericordia de Dios. Entonces, el segundo punto es, Pedro fue restaurado por la intercesión de Jesús. Lucas 22:32. Por eso es que no le costó a Pedro arrepentirse. ¿Por qué? Diga conmigo, la oración del justo puede mucho. Y era más que un justo intercediendo por Pedro, era Jesús mismo. Entonces ahí podemos ver que anticipadamente Pedro está siendo restaurado. ¿Por qué? Porque iba a venir un momento donde él iba a perder el control de su propia vida espiritual. Entonces Pedro fue restaurado por la intercesión de Jesús. Dice, pero yo he rogado por ti. ¿Para qué rogó? Cuando vamos a pasar momentos difíciles, ¿cuál es el propósito de la rogativa del Señor Jesús hacia el Padre para con nosotros? Para que nuestra fe no falte, para que no fallemos, no titubeemos en fe. Entonces es necesario que nosotros entendamos que la oración del Señor Jesucristo, la intercesión del Señor Jesucristo sobre su iglesia es muy importante, porque por ella nos mantenemos nosotros de pie para seguirle dando gloria y honra a Él. Amén. Entonces Pedro fue restaurado por la intercesión de Jesús. Ahí usted lo ve en Lucas 22:32. Pero dice, pero yo he rogado para que tu fe no falte. Y tú, había una misión después de la restauración. Dios tenía que hacer algo. Por eso Dios, cuando ha puesto sus ojos en alguien, hermano, siempre le va a buscar para que Satanás no se salga con la suya. El que es de Dios y Dios lo va a usar. ¿Por qué? Porque el plan de Dios es restaurar para que nosotros seamos eficaces en sus manos. Entonces aquí vemos otro punto número 3. Otro punto. Hoy vamos a terminar rápido. De hecho ya solo me quedan 2 puntos más. Punto número 3. Pedro fue restaurado a través del canto del gallo. Pedro fue restaurado. Ahí está. Se acordó, ahí empezó la restauración. ¿Por qué? Porque el gallo le recordó a Pedro lo que Jesús le había dicho. Ahí está. Todo eso concuerda con el lloro de Pedro, cuando Pedro lloró amargamente. Todo eso concuerda en la vida de Pedro. Por eso el punto número 3, Pedro fue restaurado a través del canto del gallo. Mateo 26, 74, perdón.
Mateo 26, 74. Ayúdeme por favor a leer este pasaje. Yo lo tengo aquí listo, pero le doy el privilegio a usted porque usted me bendice también ayudándome en esa área. ¿Alguien que lo pueda leer? Oiga. Observe ahí, hay dos cosas muy importantes. El Señor, antes de que nosotros cometamos errores, Él nos advierte con tiempo. Pero también cometiendo errores, también hay una advertencia que llega a nosotros como un recordatorio para que nosotros nos arrepintamos de lo que hayamos hecho. Y en ese recordatorio que oímos nosotros, lo que ya el Señor dijo y lo oímos justamente cuando hemos cometido un error, entonces tiene que venir un arrepentimiento para ser mejores y no cometer más errores. ¿Quién fue el candidato aquí para recordarle a Pedro de su error? Qué tremendo predicador que convenció a Pedro. El gallo. Sí, ahí entró la restauración. Pedro se recordó y comenzó a ser restaurado. Vuelve a caer otra vez esto en el propósito de Pedro. Pedro lloró amargamente. ¿Por qué? Porque le recordó el Señor. Ya que Pedro se había olvidado del recordatorio que le había hecho anteriormente, pues dijo el Señor: bueno, tengo otro predicador que le va a recordar a Pedro. Yo ya no voy a hacer, pero va a ser otro predicador. Y ese predicador fue un gallo. Entonces el gallo cantó y Pedro se recordó de lo que Jesús le había dicho y se fue y lloró amargamente. La restauración iba en un proceso, iba en proceso. Otro punto muy importante, punto número 4. Punto número 4. Pedro fue restaurado mostrando un arrepentimiento genuino, porque no puede haber restauración si no hay un arrepentimiento genuino. Cuando no hay arrepentimiento genuino, volvemos a cometer el mismo error. Y como dijo alguien por ahí, tropezaste en la misma piedra. Se vuelve a cometer en el mismo error y error y error y tras error y tras error. No, el arrepentimiento genuino nos aparta del error. ¿Por qué? Porque lo que pasamos en la vida, hermano, algo que pasemos en la vida sabiendo que nos dañamos nosotros y muchas veces traicionamos al Señor. Entonces ahí viene el recordar lo que hemos hecho, y eso nos hace a nosotros arrepentirnos genuinamente y apartarnos de cualquier error. El punto número 4. Pedro fue restaurado mostrando un arrepentimiento verdadero. Amén. ¿Está conmigo? El versículo 75 de Mateo 26, ¿qué es lo que dice? El versículo 75 de Mateo 26. Mire ahí lo que Pedro fue restaurado, mostrando un arrepentimiento verdadero. Entonces Pedro se acordó ahí está, Pedro fue restaurado. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque se arrepintió, lloró y se arrepintió. Lloró amargamente. Punto número 5. Pedro confirma su restauración con su apuro. Diga conmigo, apuro. Se apuró. Pedro confirma su restauración con su apuro por encontrarse con el Señor. ¿Sabe qué? Lo que le dije, lo que le dije a usted, apuro, ¿qué significa eso? Ligereza, apresurarse, adelantarse. Eso fue precisamente lo que Pedro hizo. El punto número 5, Pedro confirma su arrepentimiento con su apuro por encontrarse con el Señor. Por eso usted va a ver ahí en Lucas capítulo 24, 12, lea conmigo. Qué tremendo, hermano. Ya Jesús ya no estaba ahí, pero Pedro
hermano, lo va a ver de una manera apresurada a ver dónde estaba su Señor. ¿Por qué? Porque ya la restauración ya iba más y más y más avanzada. ¿Qué dice ahí Lucas 24:12? Pero levantándose, ¿qué dice? Corrió, oiga bien, corrió, dice, pero levantándose Pedro corrió al sepulcro. Cuando miró dentro, vio los lienzos. ¿Cómo los vio? Vio los lienzos solos. Y se fue. ¿Verdad que no regresó triste? Es que cuando la restauración ya, hermano, se ha cimentado en nosotros, ya no hay tristeza. Al contrario, hay una pasión por estar con el Señor, el dador de la restauración. Da un gozo. Da gozo, ¿por qué? Porque Él en su misericordia restaura, perdona y borra cualquier falta. Entonces, hermano, usted va a ver aquí, dice, pero levantándose Pedro corrió al sepulcro y cuando miró dentro vio los lienzos solos y dice, y se fue a casa maravillándose de lo que había sucedido. La restauración, cuando una persona se ha arrepentido genuinamente, la restauración es eficaz. Porque hay frutos, evidencia que la persona se arrepintió y la restauración llegó. Punto número 6, es el último punto. Pero le dije, hoy no vamos a ir luego. Punto número 6, Pedro fue restaurado mostrándolo a través de su verdadera humildad y confesión. Pedro fue restaurado mostrándolo a través de su verdadera humildad y confianza. Vaya conmigo a Juan, por favor, Juan 21. Juan 21. Pedro fue restaurado mostrándolo a través de su verdadera humildad y confianza. Juan capítulo 21, 15 al 17, ¿qué es lo que dice? Comencemos con el 15, por favor, versículo 15. Juan 21, 15. Oiga, Volvió a decirle la segunda vez: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro le respondió: sí, Señor, tú sabes que te amo. Le dijo: pastorea mis ovejas. Le dijo la tercera vez: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro se entristeció de que le dijese la tercera vez: ¿me amas? Y le respondió: Señor, tú lo sabes todo, tú sabes que te amo. Oiga, qué tremendo esto me da gozo y alegría a mí. Entonces, ¿qué viene después de la total restauración? Amor a Dios, y viene un compromiso definitivo. Se da cuenta, hermano, que cuando alguien es restaurado de parte de Dios, no titubea. Al contrario, usted ve a Pedro apresurándose a buscar a Jesús, y después ve a Pedro, hermano, ve a Pedro
restaurado totalmente, y el Señor Jesús dándole una comisión. Después de la restauración viene una gran comisión. Porque nadie puede recibir una gran comisión si no ha sido restaurado, si ha caído de la gracia, o se ha desligado de Jesús, o se ha soltado de la mano de Jesús y no ha sido restaurado. No puede ascender, no lo pueden ascender a otro nivel más. La restauración nos trae a nosotros un compromiso mayor con aquel que restaura. Su nombre es Cristo Jesús. Amén. Entonces usted, a ver, ¿cuántas veces le dice Jesús aquí a Pedro que le ama? 3 veces. 3 veces. 3 veces le dice, me amas. Y la primera vez que le dice me amas, acuérdese qué es lo que le dice de Jesús. Dice, cuando hubieron, dice, comido, cuando hubieran comido, dijo a Simón Pedro: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que a estos? ¿Qué le respondió Pedro? Le respondió: sí, Señor, tú sabes que te amo. Si Pedro sabía que el Señor lo amaba, ¿por qué el Señor le pregunta 3 veces? Porque es importante que nosotros lo expresemos con nuestros propios labios y le digamos, como le decía Pedro: sí, Señor, te amo. Porque el Señor se quiere sentir amado de nosotros, o el Señor quiere que nosotros lo amemos voluntariamente, no a la fuerza. Por eso usted ve que Pedro le dice: sí, Señor. Entonces, después ¿qué es lo que le dice el Señor? Tú sabes que te amo. Él le dijo: apacienta mis, una expresión muy clara. Esta expresión de esta palabra aquí va específicamente a expresar corderos. Dice corderos. Pedro, entonces, ¿qué tenía que apacentar? Corderos. Hay otra cosa aquí, 16. Dice, y volvió a decirle la segunda vez: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro le respondió: sí, Señor, tú sabes que te amo. Le dijo, aquí cambia de apacentar a pastorear. ¿A pastorear qué? Pastorea mis ovejas, de cordero a ovejas. 17. Le dijo la tercera vez: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro, ahí a Pedro como que ya iba entristeciéndose, Pedro cayó en tristeza. Pedro se entristeció de que le dijo las 3 veces: ¿me amas? Él le respondió: Señor, tú lo sabes todo. Tú sabes que te amo. Jesús le dijo: apacienta otra vez. No es lo mismo lidiar con corderos que lidiar con ovejas. Una cosa son corderos, otra cosa son ovejas. ¿Cuántas ovejas hay aquí? ¿Dónde empieza la función de un cordero? Un cordero es algo tierno que necesita mucha ayuda. Un cordero es, definiéndolo así, es alguien que acepta a Cristo, es alguien, en pocas palabras, que acaba de nacer espiritualmente. Y se requiere de un cuidado bastante extenso para poder cuidarlo. Porque aquí cuando le dijo Jesús, ¿qué le dijo? Apacienta. Entonces el corderito, ¿qué necesita? Que lo apacienten. Que lo apacienten.
Ahora, lo que es una oveja es diferente. Ya una oveja ya pasó de ser cordero a ser oveja. Una oveja ya es aquella que come sólidamente, se sustenta sólidamente y ya es alguien que está impartiendo lo que ha aprendido, o más bien dicho, es aquella que ya está soltando, hermano, de los beneficios que ha recibido, los está impartiendo. Como por ejemplo, a un cordero todavía no se le puede quitar la lana, pero a una oveja sí. Un cordero lo que quiere es cuido. ¿Por qué digo eso? Porque la oveja empieza a producir, recibe y produce, recibe y produce. Produce. En los tiempos antiguos la oveja era, hermano, el pastor se abastecía de lo que es la lana. Y otra de las cosas era también muy importante quitarle la lana a ellos, empezando desde la cabeza, los ojos y todo. ¿Por qué? Porque estando ella con la lana en los ojos, la oveja empezaba a soltar una, no era lágrimas, sino que era una liga en sus ojos. Era una liga, era algo que se quedaba amontonado en sus ojos, y esa lana hacía que acumulara gusanos. Entonces era necesario, no solo para que no acumulara gusanos, sino para que la oveja pudiera ver su camino también y no se quedara enredada en los zarzales. El pastor tenía que tener ese cuidado ya con la oveja mayor. Con el cordero era un apacientamiento bastante fuerte sobre el cordero. El cordero no tenía nada que dar, al contrario, el corderito estaba para recibir. 3 veces. Es importante entender esto. 3 veces apacienta a mis corderos, 2 veces apacienta a mis ovejas. Pedro tenía una misión muy importante. 3 bendiciones. De la primera bendición, no se le puede imponer algo grande a alguien que ha sido restaurado, que ha sido apenas restaurado. No se le puede imponer algo grande, porque puede ser que también se le suban los humos y diga: bueno, me restauraron, me dejé restaurar, pero me están dando todo, y así como me lo dan, así lo dejaré tirado. Tienen que empezar por lo poco, porque en lo poco me fuiste fiel, en lo mucho te pondré. Pedro tenía que empezar ¿por dónde? Los corderitos, pues con las ovejas, y terminar con las ovejas. Amén.